Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Es para mí un privilegio poder estar con ustedes en esta noche y darle gracias a Dios por la obra maravillosa que está haciendo en cada uno de nosotros. Y quiero compartir con ustedes algo muy especial con respecto a la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Pues déjame decirte que veníamos hablando desde el Antiguo Testamento sobre la sangre que era derramada y la sangre que es rociada. Ahora, tenemos que preguntarnos, la sangre derramada de Cristo, dice la palabra de Dios que fue presentada a Dios en el cielo, según Hebreos capítulo 12, versículo 24, el versículo 28. Y nos preguntamos, ¿qué logra la sangre de Cristo a favor de nuestras vidas? Pues la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1 versículo 7, dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En otras palabras, cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo, creemos en su sacrificio en el madero de la cruz y creemos en esa obra extraordinaria que Él ejecutó en el Gólgota, pues déjame decirte que la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido completamente perdonados absolutamente de todo pecado y de toda maldad. La sangre de Jesucristo tiene el poder, según Hebreos 9:22. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 9:22. Dice la Biblia, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. En otras palabras, no hay perdón absoluto sin el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, esto todos lo sabemos, que en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero sin manchas, sin defecto, y esta sangre la recogían en una vasija especial. Y esta sangre significaba que el sacrificio de ese animal sin defecto pues hacía de que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. De alguna manera había una cobertura, el pecado nuestro era cubierto. Ahora la palabra de Dios nos habla que Cristo exactamente cumplió ese mismo proceso en el madero de la cruz. Tenemos perdón de nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9, versículo 12, mira lo que dice la palabra del Señor. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, redimir a alguien es liberar a alguien exactamente de toda culpa, de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Esto lo que nos muestra es que nosotros, exactamente a través del sacrificio de Cristo, nosotros hemos sido completamente reconciliados con el Padre, como dice la palabra del Señor, para presentarnos delante de Él absolutamente sin ningún estado de culpa. Esto es importante que nosotros podamos entender esta parte. Y la palabra de Dios dice en Romanos 3:25, dice la palabra de Dios que en Romanos 3:25 nos dice la palabra del Señor, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Qué tremendo pasaje. Tenemos que creer que exactamente la sangre de Jesucristo nos ha limpiado, ha sido la propiciación para que nosotros podamos tener una conciencia clara por el sacrificio absoluto de Cristo a favor nuestro. Ahora, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? La iglesia de Cristo tiene que entender esto de una manera especial. Porque si no entendemos el valor del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, también vamos a tener dificultades nosotros con respecto a la ejecución de nuestra vida cristiana. La palabra del Señor dice que hubo una expiación de parte de Cristo a favor nuestra, y que esta expiación nos convirtió en hombres y mujeres justos delante de Dios. La Biblia dice en Romanos 5, versículo 9, dice la palabra de Dios, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, justificados, ¿qué significa? Significa que delante de nuestro Padre Celestial, nosotros somos considerados justos delante de él exactamente por la obra redentora de Cristo en el madero de la cruz. O sea que Dios ya no nos ve y ya no nos juzga para condenación, sino que Dios nos presenta a nosotros justificados por medio de Cristo nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:14, dice lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, ¿qué es esto tan importante, este versículo? Dice la palabra que somos limpiados, nuestra conciencia es limpiada. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es el conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia. Esa es la conciencia de sus estados, de sus actos y de sus cosas. En conciencia, con honradez, con justicia, en sinceridad. En otras palabras, nosotros somos completamente convencidos de que la obra de Cristo a favor nuestro nos ha hecho una limpieza espiritual extraordinaria, que es por medio de su Santo Espíritu. Exactamente, que la obra de Jesucristo es levantada en cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 29, mira lo que dice la palabra de Dios. Es tan importante. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Qué texto tan importante. En otras palabras, nosotros somos santificados, somos completamente limpios por esa obra extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo. Somos presentados delante de nuestro Padre Celestial como hombres y mujeres santificados. En Hebreos 13, versículo 12, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Hebreos 13, capítulo 12, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, la obra completa de Cristo a favor nuestro fue nuestra
santidad, nuestra santificación. Y dice la palabra de Dios que esta obra maravillosa la ejerció Cristo a favor de nosotros mediante su sangre preciosa. De ahí que por eso el apóstol le da un valor tan importante a la sangre de Jesús que la llama la preciosa sangre de Cristo, dándole un valor extraordinario. Ahora, ¿por qué el apóstol le da este valor? Muy sencillo, porque él en sus años de vida espiritual, de vida cristiana, se había dado cuenta cuánto había hecho la sangre de Jesús en la vida de él. Un hombre lleno de temores e inseguridades. Lo vemos al final de los tiempos con una confianza y una seguridad increíble que nos muestra esto. Nosotros también vamos en ese mismo camino y nosotros también vamos en ese mismo proceso. Y un hombre que había negado a Jesús, había en determinado momento dicho que él no se dejaría lavar los pies de Cristo. Y un hombre que se prestó inclusive para ser usado por el enemigo. Ahora lo vemos al final de los tiempos hablando de la preciosa sangre de Jesús. Ojalá nosotros también podamos decir lo mismo, mis hermanos y hermanas, que nosotros aprendamos a darle ese valor de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia completamente limpia, una conciencia completamente acorde al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No tenemos miedo de condenación. Hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido redimidos, hemos sido declarados justos por nuestro Padre Celestial y hemos sido completamente limpios de todo pecado y de toda iniquidad, para que de esta manera podamos vivir una vida llena del Espíritu Santo y acorde a la palabra de Dios. Así es que, hermanos, creo que, como dice la Escritura, debemos de tener fe en la sangre de Cristo, de todo lo que hizo a nuestro favor. Hermanos, que el Señor me les continúe bendiciendo y quiero orar por los hermanos que están pasando enfermedades, dolores y dificultades ahora. Padre, oro por mis hermanos en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen dolencias en sus cuerpos, reprendo toda dolencia, toda enfermedad en el nombre de Jesucristo y declaro ahora mismo que por el poder de la sangre de Jesús, los cuerpos son sanos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.